Muy bien, hermanos, bienvenidos sean todos en esta mañana a este nuevo servicio dominical, eh, en el cual estoy completamente seguro de que seremos enormemente bendecidos. Hoy es domingo de Santa Cena, también estaremos participando en la mesa del Señor. Así que damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Eh, Le alabamos, le glorificamos por cada uno de sus atributos. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes, mis hermanos. Y estoy seguro de que cada uno de ustedes puede decir lo mismo de compartir con cada uno de nuestros hermanos. Es una bendición ser miembro de la familia de Dios. Es una bendición cada espacio que tomamos y aprovechamos para unirnos como familia, como hermanos en la fe. Es una bendición unirnos para exaltar el nombre del Señor. Es una bendición unirnos para escudriñar la Escritura, para celebrar estos servicios, para honrar y glorificar al Señor. Así que damos gracias al Señor. Yo pido en esta mañana que la bendición de Dios sea moviéndose hacia sus vidas, hacia sus familias, ahí donde usted está, si está solo, si está con su esposo, con su esposa, si está con sus hijos, con quienes esté compartiendo en esta mañana este tiempo donde eh, el servicio se traslada hasta sus casas. Así que vamos a estar orando, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ustedes vendrán con alguna petición en especial, tal vez en sus corazones, vendrán con algo en mente. Vamos a poner todo eso, vamos a presentárselo al Señor. Vamos a presentárselo a Él y Él sabrá qué hacer con estas situaciones. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos en esta maravillosa mañana que nos has regalado. Un bonito día, Señor. Padre, gozamos de buena salud, gozamos, Señor, de bendiciones espirituales, gozamos de familia, gozamos de techo y de tantas bendiciones que nos has dado. Padre, para nosotros es una bendición y es motivo de gozo poder participar en esta mañana en el servicio dominical, servicio de Santa Cena, Señor. Padre, mira nuestros corazones, tú los conoces, tú tienes la capacidad de observar y escudriñar nuestros corazones y ver qué es lo que hay en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay un pueblo que no se cansa de tu palabra. Hay un pueblo que no se cansa, Señor, de bendecirte, de alabarte, de exaltarte, de glorificarte. Hay un pueblo que te ama. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que la bendición de lo alto, la bendición de Jehová sea llegando hasta cada familia aquí representada. Padre, que en el nombre de Jesús seas tú moviéndote de una manera sobrenatural a través de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, ellos vendrán, ellos se presentarán con necesidades particulares, Señor. En el nombre de Jesús pido para que seas propicio a esas necesidades, para que seas propicio a esas peticiones, Señor, que sean conforme a tu voluntad. Padre, que no haya nadie tampoco que distraiga a tu pueblo de la bendición que tienes en esta mañana para ellos, Padre. Que no haya nada, Señor, que quiera estropear, que quiera estorbar el camino para recibir esas riquezas espirituales, para recibir esas bendiciones sobrenaturales. Aquí hay un pueblo dispuesto. Aquí hay un pueblo que quiere oír, quiere escuchar la voz de Dios escrita, quiere escuchar el mensaje de Dios escrito. Padre, abrimos nuestros corazones, nos presentamos
totalmente receptivos a tu palabra, a tus mandamientos, a tus enseñanzas, a tu doctrina, Padre, y que esta sea una realidad viva en nuestras vidas, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti. Eso es lo que te agrada, Señor. Un pueblo santo, un pueblo obediente, un pueblo que se deleita en tu palabra, un pueblo que se recrea en tu palabra, un pueblo que levanta sus manos en señal de adoración, en señal de exaltación a tu nombre, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Padre, si este mensaje, si el mensaje de esta mañana lo llega a ver alguna persona que no asiste a ninguna iglesia, alguna persona que por primera vez escucha del Señor o una persona que se ha apartado de tus caminos, Padre, que ese corazón sea sacudido en el nombre de Jesús por tu Santo Espíritu. Padre, que esa persona reciba ese amor, esa muestra de amor que se ha dado en la cruz del Calvario, el perdón de nuestros pecados. Padre, que esa persona, Señor, sienta la necesidad de doblar sus rodillas delante de ti, delante de tu presencia. Que esa persona se sienta en la libertad de acudir al trono de la gracia en busca de socorro, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Le doy la bienvenida al hermano Chesky. Bienvenido, Amén. hermano, que el Señor lo bendiga. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, que van a participar. Y siempre es una bendición. Domingo, mis hermanos, de Santa Cena. Ya ustedes estarán preparados con el juguito de uva y con el pan. Y más adelante, después del sermón, vamos a estar participando en la mesa del Señor. En esta mañana quiero hablarles sobre la obediencia, mis hermanos, sobre la obediencia. Ya para el viernes pasado, Elifas, ¿verdad? En su intervención en el capítulo 5, al final, nos habló sobre la obediencia con respecto a la corrección por parte de Dios. Pero hoy vamos a hablar sobre la obediencia de una manera más general, mis hermanos. Y podríamos arrancar este tema sobre la obediencia preguntando precisamente qué es la obediencia, de qué se trata la obediencia. Vimos que la relación que nosotros tenemos con el Padre es muy similar, si no igual, a la relación que nosotros tendríamos con nuestros padres, en la cual debemos ser obedientes, debemos honrar a nuestros padres y cuando nuestros padres nos corrigen o nos corrigieron, por alguna razón será, ¿verdad? Porque haya que enderezar nuestro caminar, haya que acomodarnos nuevamente en rectitud y de igual manera el Padre lo hace con nosotros. El Padre demanda de nosotros algo y ese algo lo encontramos en la palabra de Dios, lo encontramos en la Escritura. Y la palabra de Dios está para una razón y es para ser obedecida, para ser escuchada y ser obedecida, ¿verdad? Ponerla en práctica. Y en el momento en el que nosotros no obedezcamos a la escritura, obedezcamos la palabra de Dios,
nos estamos saliendo del camino, estamos ignorando los mandatos de Dios. Y es ahí donde Dios, como nuestro Padre, con ese carácter de paternidad, recurre a mecanismos para que nosotros obedezcamos. Pero, ¿qué es la obediencia entonces? Los términos traducidos por obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que de hecho encontramos bastantes ejemplos respecto a la obediencia, más adelante estaremos viendo algunos, pero los términos traducidos por la palabra obediencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento denotan la acción de escuchar. Y esto es muy importante. La acción de escuchar o prestar atención. Ahora, yo puedo preguntar, ¿cómo vamos a ser obedientes? ¿Cómo vamos a obedecer si no escuchamos, si no estamos atentos a la palabra de Dios, si no estamos atentos a la escritura? Otros términos en el Nuevo Testamento son ser persuadido y someterse a la autoridad. Entonces, obediencia se traduce tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como la acción de escuchar o prestar atención. Y en el Nuevo Testamento se traduce también como ser persuadido y someterse a la autoridad. Y básicamente nos hace referencia a eso, a someternos a alguna autoridad y escuchar atentamente lo que esa autoridad tiene que decir. A la luz de las escrituras, mis hermanos, el significado central de la obediencia deriva de la relación que el hombre tiene con Dios, de la relación que nosotros tenemos con Él. Él, Dios, da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra escrita. Es decir, su voluntad ya está aquí. La voluntad de Dios está acá, está expresada acá. Pero hay algo más, mis hermanos, respecto a la obediencia. Y es que frente a ella, frente a la obediencia, no hay ningún punto de neutralidad. No hay un punto donde usted pueda quedarse ahí a medias. Es decir, prestar atención humilde es obedecer. Cuando usted se detiene y en humildad usted escucha la palabra de Dios, la oye, pero no solo para eso, sino para obedecerla, para ponerla en práctica, eh, evidentemente usted está actuando en obediencia. Mientras que desestimar o desechar la palabra de Dios es lo contrario, es rebelarse o desobedecer. No hay un punto intermedio, no hay un punto neutro. Usted escucha la palabra y usted puede tomar únicamente dos caminos. Obedece la palabra o la desobedece. Obedece la voz de Dios o la desobedece. La obediencia a Dios, mi hermano, es un regalo. Es un regalo que emana de Dios, porque su Santo Espíritu es quien obra en nosotros, hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él hace en nosotros que tengamos la capacidad de obedecer la palabra de Dios, que tengamos la capacidad de obedecer las escrituras. Vamos a silenciar un momentito los micrófonos. Ya están. Que tengamos la capacidad de obedecer. La obediencia a Dios, mis hermanos, es una entrega total. No hay punto neutral. No hay nada, no hay posibilidad alguna de que obedezcamos a medias. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad.
Y por consiguiente, como es una entrega total a su voluntad, la obediencia y la fe están íntimamente relacionadas. Asimismo, con la sabiduría, que estuvimos hablando también hace unos domingos y el viernes pasado, la obediencia en relación con la sabiduría. Vayamos un momento al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 17 al 21. Romanos capítulo 10, del versículo 17 al 21. Amén. Amén, amén. Muy bien, dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vemos acá un ejemplo, mis hermanos. Evidentemente nos habla sobre la obediencia a la palabra de Dios. Israel actuó de manera rebelde, Israel actuó de manera contradictoria, Israel actuó en desobediencia, mientras que la palabra se fue expandiendo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo y, y después de que fue glorificado, se fue expandiendo al pueblo gentil, se fue expandiendo a todos nosotros y se halla en ese pueblo gentil, se halla, en todos nosotros se halla obediencia, se halla, repito, obediencia, mis hermanos. La obediencia de Dios, nuevamente recalco en que es un regalo, en el sentido de que es su Santo Espíritu, es el Espíritu quien nos da la capacidad de que nosotros seamos obedientes. No hay razón alguna para la jactancia, no hay razón alguna para el creer que es únicamente por nuestros propios méritos. Pero claramente, a como se los dije hace algunos días, la relación, como toda relación, nuestra relación con Dios es algo recíproco, en donde Dios da, Dios pone y nosotros también debemos poner. Quiero que veamos eh, lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 5, versículo 27. Vamos un momento allá. Hechos capítulo 5, mis hermanos, versículo 27 al 32. Y me dicen amén cuando tienen la lectura. Hechos capítulo 5 del versículo 27 Amén. al versículo 32. Amén, mi hermano. Muy bien.
Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quienes? A los que le obedecen. Hay algo importante que vemos acá. Vamos a ver un poco el trasfondo histórico de lo que acabamos de leer. Los apóstoles habían testificado, Dios se había estado manifestando en varias oportunidades, en varias ocasiones, estaban ocurriendo una serie de eventos sobrenaturales, una serie de eventos que no se habían visto nunca, que no tenían precedente. Jesús dio la gran comisión y ascendió a los cielos, el Espíritu Santo descendió, los apóstoles fueron a cumplir, una vez que recibieron la gran comisión, fueron a cumplir esa gran comisión. Habían personas que estaban recibiendo el evangelio, recibían a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Los perdidos se estaban salvando y ese grupo de discípulos estaba expandiendo el reino de los cielos, estaba manifestando el reino de los cielos, estaba expandiendo el evangelio, estaban poniendo al mundo, a las ciudades, a pueblos de cabeza. Las ciudades estaban conmocionando de todo lo que estaba aconteciendo, de todo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, habían algunos grupos, saduceos, fariseos, herodianos, que estaban enojados por lo que estaba sucediendo, por lo que los apóstoles estaban haciendo, lo que ellos estaban compartiendo. Ya Jesucristo no estaba, ¿verdad? Ya Jesucristo lo habían enviado a crucificar, estaba dentro de los propósitos que el Cristo debía padecer. Pero para estos grupos que estaban incómodos con Jesucristo, es seguro que pensaron que con, con el hecho de que Jesucristo fuera crucificado en la cruz del Calvario, ya todo ahí iba a terminar. Lo cierto del caso es que no. Jesucristo se siguió presentando a varios, luego ascendió a los cielos y los apóstoles estaban respondiendo a la gran comisión que ellos habían recibido. Eh, Así que como los saduceos, fariseos y herodianos estaban enojados por lo que los apóstoles hacían, el sumo sacerdote puso a los apóstoles en la cárcel por predicar el evangelio. Y hay algo interesante. Los apóstoles pudieron, ¿verdad?, tener miedo, evidentemente. Ante la situación en la cual ellos se encontraban, ellos pudieron decir, no, vamos a dejarlo aquí mejor, ¿verdad? Vamos a esperar a salir de la cárcel y vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto del caso es que ellos siguieron glorificando al Señor, aun cuando estaban encarcelados. Ellos siguieron glorificando al Señor, predicando la palabra, aun cuando estaban siendo perseguidos. A los apóstoles les prohibieron predicar y enseñar en el nombre de Cristo, pero ellos siguieron predicando en el mismo lugar. Así que los enemigos de los apóstoles van donde el sumo sacerdote y le dicen, pensamos que habías puesto a esos hombres en la cárcel, pero ahí están en la calle predicando y enseñando en el nombre de Jesús, una vez que
eh, el ángel los había rescatado de la cárcel. Mis hermanos, lo que manifiesta Pedro y los apóstoles en el versículo 29 es algo importante y ejemplar para nosotros. Eh, Estamos viviendo, mis hermanos, tiempos difíciles, tiempos convulsos, tiempos en los que se quieren callar voces. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo meditando en esta escritura, en esta palabra, y yo me pensaba en tantas cosas, mis hermanos, y los invito a ustedes para que piensen en lo que Pedro dice ahí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hay algo, mi hermano, mi hermana, que lo está incitando a usted a obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Hay algo que lo está motivando a usted a obedecer a los hombres, obedecer a la sociedad, obedecer al mundo antes que a Dios? Mis hermanos, evidentemente el mundo y Dios siempre va a estar en conflicto. La voluntad del Padre y la voluntad del mundo siempre va a estar en conflicto. Y nosotros estamos acá, en esta tierra, y nosotros debemos decidir qué hacer, si obedecer a Dios u obedecer al mundo, quedar bien con el mundo, quedar bien con la sociedad. Mis hermanos, estamos en una sociedad en la que a los buenos se les hace ver malos y a los malos se les hacen ver buenos. Estamos en un mundo, en una sociedad en la que cada vez nos están limitando más a decir, ¿verdad? Lo que pensamos, a decir lo que las escrituras dicen, a manifestar lo que la palabra de Dios dice. Mientras se les están dando toda una serie de derechos a ciertos grupos, a los cristianos, al pueblo de Dios, cada vez se les reprime más. Y es ahí, mis hermanos, donde yo medito en lo que Pedro dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, posiblemente hasta en nuestros propios trabajos, hasta en sus trabajos, en sus empleos, usted se vea obligado a cumplir con X directriz, o si no, ¿verdad? Ve a ver qué hace. Incluso hasta podría perder su trabajo. Y es ahí donde yo como cristiano debo hacer un alto, porque yo puedo pensar tantas cosas. Utilicemos el ejemplo del trabajo. Es que si no hago lo que ellos me dicen, me pueden echar del trabajo. Si no estoy de acuerdo con lo que ellos me dicen, aunque vaya en contra de las escrituras, me pueden echar del trabajo, puedo perder del trabajo. Pero yo como cristiano pienso en Pedro nuevamente cuando dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden que cuando iniciamos este mensaje, yo les dije que frente a la obediencia no hay ningún punto neutral. No hay ningún punto donde usted pueda quedarse a medias. No hay un punto donde usted pueda medio obedecer. ¿Obedecemos o desobedecemos? ¿Honramos a Dios, honramos su palabra o deshonramos a Dios y su palabra? Nos hacía la lectura un llamado de que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de su palabra.
Yo soy un hacedor de la palabra de Dios cuando yo obedezco la voluntad de Dios. Cuando yo obedezco la voluntad del Padre. Cuando yo obedezco la voz escrita del Padre. Tal cual lo hizo Pedro. Están enojados. El sumo sacerdote está enojado. Me encarcelaron. Me van a volver a encarcelar. No importa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos en una sociedad, mis hermanos, en la que se intenta atemorizar a los buenos. Se intenta atemorizar al pueblo de Dios. Se intenta amordazar al pueblo de Dios, reprimir al pueblo de Dios y darle derechos, ciertos derechos a ciertos grupitos, ¿verdad? Piensen, mis hermanos, ustedes, hay algo que los está poniendo ustedes entre la espada y la pared. Puede ser su trabajo, puede ser cualquier cosa, mis hermanos, tantas cosas. Lo está poniendo entre la espada y la pared. Obedecer al hombre, obedecer a la sociedad, obedecer al mundo u obedecer a Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué piensa hacer, mi hermano y mi hermana? ¿Qué piensa hacer como hijo de Dios? ¿Qué piensa hacer como pueblo de Dios? ¿Qué piensa hacer como cristiano? ¿Obedecer a Dios u obedecer a los hombres? Revisemos, según lo que nos dice Pedro, ahí en Hechos capítulo 5, del versículo 27 al 32. Revisemos la razón para obedecer. Mis hermanos, si yo no tengo una buena razón para hacer cualquier cosa, qué sé yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a ver, tengo que correr porque, qué sé yo, por mejorar mi condición de salud. Entonces tengo una buena razón. Tengo que correr, tengo que ejercitarme para mejorar mi condición de salud. Si yo no tengo una buena razón, si no tengo una buena razón para obedecer, entonces no voy a obedecer. Y la razón que nos da Pedro para obedecer a Dios es la que acabamos de decir. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios decía una cosa, los hombres decían otra. Y eso no ha cambiado, mis hermanos. Dios dice una cosa y el hombre va a decir otra cosa. Dios dice una cosa y el mundo va a decir otra cosa. El mundo le va a llevar la contraria, la sociedad le va a llevar la contraria. ¿Y qué sucede? Que el pueblo de Dios está acá. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y nosotros tenemos que ver, en algún momento vamos a estar entre la espada y la pared y tenemos que ver qué hacemos, obedecer o no obedecer. Dios es soberano, mis hermanos. Y como Él es soberano, debemos obedecerle. Muchos problemas, podríamos decir, pastor, es que se me van a venir cualquier cantidad de... Y es más, ni me lo tiene que decir a mí, mi hermano. Ni me lo tiene que decir a mí. La desobediencia tiene un castigo, evidentemente. Y eso, quien se encarga de eso es Dios, mi hermano. No se preocupe por mí, no se preocupe por el pastor, preocúpese por Dios, mi hermano. Entonces alguien podría decir, es que si yo actúo de esa manera, si yo obedezco, ¿verdad? Puedo tener tantas consecuencias en mi trabajo, no me dejan compartir la palabra, ¿verdad? No me dejan hablar abiertamente de mi fe, o de pronto, ¿verdad? Eh, Me están obligando, ¿verdad? Me están obligando, voy a poner el ejemplo de un abogado, me están obligando
a casar a una pareja del mismo sexo porque si no lo hago es algo discriminatorio y voy a tener problemas. Entonces, pastor, ¿qué hago? Puedo perder mi trabajo, puedo perder el derecho de ejercer mi profesión. ¿Qué hago, verdad? Bueno, evidentemente, mi hermano, para el pueblo de Dios, obedecer la palabra, obedecer a Dios antes que a los hombres, va a tener consecuencias, va a tener repercusiones, ¿verdad? Acá en la tierra. Puede perder su trabajo, puede que lo hagan a un lado, tal vez en algunos países puede que lo encarcelen. Aunque yo creo que por estos lados no estamos muy largo de que ocurra algo así, pero créame que la desobediencia a Dios tiene más consecuencias, tiene peores consecuencias. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Amén. Amén, mi hermanito Chesky, amén, muy bien. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella, perdón, toda aquella noche. Dios le había ordenado a Saúl que hiciera una cosa en particular. Pero ¿qué sucede? Saúl hizo todo lo contrario. Hizo su propia voluntad. Y sus propias ideas, las maravillosas e ingeniosas ideas de Saúl, suplantaron el lugar de Dios. Y esto es algo delicado, mis hermanos. Eh, Porque cuando yo obedezco, yo le estoy dando a Dios el lugar, como siempre digo, no el que Él se merece, el que le corresponde, el lugar que a Dios le corresponde. Pero cuando yo desobedezco por quedar bien conmigo mismo, con mis deseos, por quedar bien con mi trabajo, por quedar bien con la sociedad, por quedar bien con el mundo, eso, el trabajo, la sociedad, mis deseos, el gobierno, lo que sea, está suplantando a Dios del lugar que a él le corresponde. Llega Samuel, el profeta, y le dice: ¿se complace Dios en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? No hay forma de que usted pueda comprar a Dios, mi hermano. No hay forma. Usted puede ser fiel en sus diezmos, mis hermanos. Usted puede dar ofrendas, ¿verdad? Enormes. Usted puede dar todos sus bienes, mi hermano. Usted puede pasar de lunes a lunes en la iglesia, mi hermano. Pero si usted no obedece la palabra de Dios en su totalidad, está en problemas. No podemos, no hay forma alguna, no hay posibilidad alguna de que nosotros podamos comprar a Dios, de sobornar a Dios. Y si estamos pensando, bueno, yo di una gran ofrenda para el Señor, hermano, recuerde que Dios no quiere sus sacrificios, Dios quiere su obediencia. Veamos la lectura de Samuel capítulo 15. Vamos a leer desde el capítulo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vamos a ver, ¿qué era obediencia? ¿Qué es obediencia que vimos al inicio? ¿Quién me lo puede decir?
A la luz de la palabra, ¿qué es obediencia? Escuchar. Escuchar. Excelente, mi hermano. Escuchar, escuchar atentamente, poner atención. Y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, oigan ustedes, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué es lo que está diciendo Saúl acá? Sí, yo obedecí. Dios me envió a esta misión. Dios me encomendó esta misión y yo obedecí la voz de Dios. Antes bien obedecí la voz de Dios y hice lo que Él me dijo. Pero ocurrió esto, ¿verdad? ¿Qué dice? Este, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, ¿verdad? Es decir, sí obedecía al inicio, aunque al final no tanto, ¿verdad? Obedecía a medias. Mis hermanos, recuerden, no, frente a la obediencia no hay punto neutral, no hay obediencia a medias. Obedecemos o no obedecemos. Obedecemos y honramos o desechamos y desobedecemos. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Cuáles podrían ser nuestros holocaustos hoy en día? Algunos dirían el ayuno. ¿Se complace Jehová en que usted haga un ayuno de 40 días y 40 noches sin obedecer la voz de Dios? Si en su trabajo o en el mundo frente a la sociedad obedece al mundo antes que a Dios, por quedar bien con el mundo antes que con Dios. ¿Se complace Dios entonces en esos 40 días de ayuno y 40 noches de ayuno? ¿Se complace Dios en sus diezmos y en sus ofrendas mientras vive una vida de desobediencia? ¿Se complace Dios en que usted cante bien bonito, alabe bien bonito y dance bien bonito cuando está en desobediencia? Y traigo este tema, mis hermanos, porque la obediencia podríamos enfocarlo de varias formas, ¿verdad? Pero yo lo estoy enfocando, dado lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? En el que nos encontramos, lo estoy enfocando en obedecer a Dios antes que a los hombres, en obedecer a Dios antes que al mundo, antes que a la sociedad, ¿verdad? Lo estoy enfocando de esa manera. Este, ¿Se complace Dios en todo eso antes que en obedecerle completamente? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, aquí yo leo esto, mi hermano, y a mí es como que se me encienden unas luces rojas, unas luces y unas alarmas de emergencia, y veo la palabra peligro, veo la palabra alerta, veo la palabra cuidado. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado
para que no seas rey. ¿Qué les dije yo a ustedes, mis hermanos? Pensemos, posiblemente si Saúl se hubiera amarrado los pantalones y hubiera obedecido a Dios hasta el final y no hubiera dejado que el pueblo tomara del botín, tal vez algunos se hubieran enojado. ¿Qué va? Saúl, vea toda la oportunidad que hay de animales gordos, podemos presentarlos como ofrenda, aunque no sea la voluntad de Dios. ¿Y qué va? Y se hubiera enojado con Saúl. Digamos que esa pudiese haber sido una consecuencia por obedecer a Dios antes que al mundo. Pero la consecuencia que tuvo Saúl por obedecer al mundo, por obedecer al hombre antes que a Dios, fue peor. Fue mucho peor. Fue catastrófica. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros si actuamos con desobediencia por quedar bien con el mundo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Dios, a través de su palabra, de su maravillosa palabra que debemos obedecer, nos está diciendo claramente, mis hermanos, y eso es para que lo subrayemos, para que lo marquemos. Dios nos está diciendo claramente a qué se parece la desobediencia. La desobediencia tiene una gemela, mi hermano, y una, ¿cómo es que gemelos mellizos es? Me disculpan, los que se parecen, los que son idénticos o gemelos idénticos, no sé cómo es que se dice. Bueno, pero la desobediencia tiene una gemela idéntica, son igualiticas. Gemelos. Sí, gracias, hermano. Primero es como la hechicería. ¿Se dan cuenta de lo peligroso de esto? La desobediencia tiene, y escríbalo si está tomando nota, espero en el Señor que esté tomando nota. Domingo 10 de enero, el pastor Eric nos dijo que en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, Dios nos dice que la desobediencia tiene una gemela y es la hechicería. No, pastor, yo no practico la adivinación ni la hechicería. No consulto con brujos, con hechiceros. No voy para que me lean la mano ni que me lean las cartas. Bueno, mi hermano, pero la desobediencia lo pone en el mismo lugar de una persona que practica la hechicería. Todo lo que sea del mundo, todo lo que sea contrario a Dios, lo pone a usted en el mismo lugar de aquellas personas que practican la hechicería, la brujería, consultan con adivinos. El ángel de luz, mi hermano, pasó a su estado como Satanás. ¿A causa de qué? A causa de la rebelión. Estamos hablando de una de las pecados, yo podría decir, sí, pecados, de uno de los pecados más viejos, podría decir yo, o el primero, podría decir yo, la desobediencia, la rebelión. Por eso fue la caída de Satanás. El ángel de luz pasó a su estado como Satanás a causa de la rebelión, de la desobediencia. No se sujetó a la voluntad del Padre para lo que Dios lo había creado a él. Mi hermano, Dios, el diseño original de Dios cuando él creó a Adán y Eva era que viviera en comunión con el Padre, en relación con el Padre, continuamente, perpetuamente. Y luego se dio el proceso de la caída y Dios manda a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo viene a reparar esa relación de Dios con el hombre. Dios ha creado al hombre para que esté en comunión con él.
para que permanezca en relación con Él, para que viva en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay un propósito de Dios para el hombre, para la humanidad. Pero si desobedecemos, pero si nos rebelamos, caemos en el mismo estado que cayó Satanás. Pasamos a estar en el equipo de Satanás. Yo no practico no, pastor, yo no practico la hechicería, no practico la brujería, Dios guarde, Dios me libre. Bueno, pero si usted es desobediente, mi hermano, está en el mismo equipo, está en el mismo lugar. Se puso la camisa ahí que dice eh, Satanás. Muy pronto, después de esta situación, Saúl estuvo consultando nada más y nada menos que con una hechicera. Tal vez hay una cosa pequeña que Dios le está empujando a usted para que haga, le está motivando para que usted haga, pero usted no da el paso en obediencia. Usted, si está actuando de esa manera, usted lo que está haciendo es desafiando al Señor. Hermano, el problema no es la dimensión de lo que se requiere. El problema es desafiar a Dios. La desobediencia es idolatría, es iniquidad, es pecado, es del mundo, mis hermanos. Porque el que está en desobediencia es del mundo, es del mundo. ¿Qué nos había dicho Pedro? Quiero regresar un momento a Hechos. ¿Qué nos había dicho Pedro? Un momentito. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si yo soy obediente, Dios me da su Espíritu Santo. Dios me bendice con su Espíritu Santo. Pero si yo soy desobediente, entonces yo mismo me estoy colocando en el lugar del mundo sin el Espíritu Santo. ¿Qué es idolatría? Pastor, ¿cómo es eso de que la desobediencia es idolatría? La idolatría, mis hermanos, es algo que usted quiere más, que usted ama más, aprecia más y honra más que a Dios. Si Dios ha puesto en su corazón hacer algo y usted no lo hace, es porque hemos quitado a Dios del lugar que le pertenece, que le corresponde. Y en lugar de eso, usted puso su trabajo, usted puso la sociedad, usted puso quedar bien con fulano. Eso es idolatría. Todo aquello que le quita el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría. Eso es iniquidad. La desobediencia entonces lo puede llevar a usted a practicar la idolatría. Tanto que hablamos, ¿verdad? De los católicos, ¿verdad? Por las imágenes, que por la Virgen María, que porque mira que son idólatras y que tantos santos y que eso es idolatría. Bueno, si nosotros actuamos en desobediencia para con Dios, estamos cayendo en idolatría, porque le damos el lugar que le corresponde a Dios a cualquier otra cosa, a aquello que nos condujo a la desobediencia. Caemos igual en idolatría. Mis hermanos, Jesús ha hecho tanto, pero tanto por nosotros, que no es posible, mis hermanos, que nosotros actuemos en desobediencia. No es posible, mis hermanos.
Hechos 5:29, mis hermanos. Vamos allá. Hechos 5:29 al 31. Bueno, yo lo acabo de leer, del 31 en adelante. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Eran esos apóstoles, eran los discípulos. ¿Contra quién? Contra el mundo. Mis hermanos, ustedes como pueblo de Dios siempre van a estar en enemistad con el mundo. No pueden quedarle bien a Dios y quedarle bien al mundo. Siempre, inevitablemente, vamos a estar en enemistad contra el mundo, contra las nuevas normas que surjan en el mundo, contra, contra tanta cosa que está sucediendo hoy en día. Y luego dijo, 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ellos pensaban que con Jesucristo iba a pasar lo mismo. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, yo digo aleluya. No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mi hermano, obedecer a Dios puede e inevitablemente nos va a traer consecuencias acá en el mundo, pero son peores las consecuencias que vamos a tener si obedecemos al mundo antes que a Dios. Obedecer a Dios va a traer, puede estar seguro de que va a traer recompensa, va a traer honra, mi hermano. Si usted está entre la espada y la pared, donde sea, para obedecer a Dios u obedecer al mundo, mi hermano, obedezca a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, mis hermanos. No hay sacrificio, no hay ofrenda que nosotros podamos dar más excelente que la obediencia. Cuando la palabra me dice que debo presentarme en sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios, ese es mi sacrificio, vivo y santo. Para vivir en santidad se requiere de obediencia. El sacrificio más grande que nosotros podamos dar es la obediencia. La obediencia total a su palabra, a la voz escrita de Dios. Mi hermano, en el mundo vamos a ser perseguidos, en el mundo vamos a tener aflicción, con el mundo nunca vamos a quedar bien, a menos que nos vayamos para el mundo. Con el mundo siempre vamos a estar en enemistad. Esa es una verdad.
y es decisión de cada uno de nosotros qué hacer, obedecer a Dios u obedecer al hombre. Pero un punto neutral, un punto a medias, no hay. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra tan exquisita, Señor. Gracias por el privilegio de participar en este banquete espiritual, Señor. Gracias, Padre, porque nos has alimentado con tu palabra. Padre, los días son duros, los tiempos son difíciles. Padre, cada vez la situación en el mundo se agrava más. Padre, de manera muy camuflada y en algunas ocasiones muy descarada, se está persiguiendo poco a poco a la iglesia, al pueblo de Dios, a tus hijos, Padre. Señor, y estamos conscientes de que esto se va a agravar más, de que esto cada vez va a ser más notorio, de que se va a manifestar más y que todavía no hemos visto nada de todo lo que viene, Señor, en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia. Padre, yo oro para que tu pueblo tenga la capacidad de obedecerte, de obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, que cada uno de nosotros podamos manifestar, podamos declarar, así como Pedro lo dijo, es necesario. Pedro se lo dijo a aquellos hombres, se lo dijo al mundo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, que tu iglesia, que tus hijos, que mis hermanos puedan decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, que puedan honrarte en su caminar, en cada paso, en su actuar, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, los que te obedecen son bendecidos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús yo oro para que tu Santo Espíritu nos capacite, nos fortalezca, Padre, que nos haga diestros para escuchar la voz de Dios, para escuchar tu palabra y obedecer totalmente lo que tu palabra dice, lo que las escrituras dicen, Padre. Que no caigamos en el pecado de la idolatría, Padre, que no caigamos en el pecado de la desobediencia, que no caigamos en la deshonra, que no caigamos, Padre, en el estado en el cual se encuentra el mundo. Padre, somos miembros de la familia de Dios, no somos partidarios del mundo. Padre, reconocemos que siempre como pueblo tuyo vamos a estar en enemistad contra el mundo, en enemistad contra todo lo que el hombre natural y el mundo hace, Señor, y proclama y manifiesta y promueve. Pero aquí hay un pueblo que dice, yo voy a estar firme. Vamos a honrar el nombre del Señor. Vamos a honrar la palabra del Señor. Vamos a obedecer a Dios porque tenemos una razón. Y esa razón es obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, dale la fuerza a mis hermanos para obedecerte. Dale la capacidad a mis hermanos para glorificarte donde ellos estén. Dale, Padre, la capacidad a mis hermanos para que ellos sean santos, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, y si hay algo que ha ocupado tu lugar en el corazón de mis hermanos, si la familia, si las amistades, si el trabajo, si los negocios ha ocupado el lugar que le corresponde a Dios, seas tú perdonándolos, Padre, y dándoles la capacidad, abriendo sus ojos, Padre, para que ellos cambien de dirección, porque aún están a tiempo. Padre, hoy reconocemos que todo aquello que le quite el lugar que le corresponde a Dios, que te corresponde a ti, es idolatría.
Padre, y reconocemos que en algún momento entonces hemos caído en idolatría. Perdónanos, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, Padre, y que podamos vivir en obediencia, podamos vivir en santidad, y que de ahora en adelante marquemos un antes y un después, en donde el primer lugar, única y exclusivamente, te pertenece a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios por esa palabra. El Señor nos ha bendecido en esta mañana con su palabra. Vamos a dar un tiempito para que ustedes se preparen, mis hermanos, con el jugo de uva y con el pan para participar de la Santa Cena. Vamos a dar 5 minutitos para que... Pastor, podemos, perdón, ¿puedo hacer una pregunta de la temática? Sí, claro, mi hermano. Gracias. Voy a leer Romanos 13 en la versión internacional, en el versículo 1, bueno, ahí en adelante. Y dice así: todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que no haya sido dispuesto, que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios, lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Pastor, yo quería decirle que es que se habló un poquito sobre a quién voy a obedecer. Lamentablemente las autoridades puestas son hombres. Y me está entrando aquí en una controversia muy grande, porque yo puedo no estar de acuerdo en un montón de cosas que mis jefes y mis autoridades estén diciendo que tengo que hacer, pero dice el Señor que si no lo obedezco a ellos, que Él los puso, yo recibo castigo. Y con el sermón estamos tratando de sentir como que debiésemos no atender, digamos, del todo a ningún hombre, sino solo la voz de Dios. Pero yo estoy atendiendo a Dios en el sentido de que yo estoy obedeciendo porque obedezco a mis autoridades. De hecho, a los cristianos se ve muy mal que vayamos a protestar por alguna cosa que las autoridades estén diciendo, precisamente basados en Romanos 13, ¿verdad? Yo entiendo muy bien el asunto de la obediencia, pero mire usted que también el asunto de los hombres está aquí un poco complicado, porque tenemos que, yo estoy trabajando para la universidad, tengo que respetar lo que ellos están diciéndome que tengo que hacer. Y es un poco difícil porque, por ejemplo, hay cosas que yo no comparto, pero es cero, pero tengo que cumplirlas porque ya ahí lo dice tan claro que si no las cumplo, voy a ser castigado. No sé si me expliqué la duda. Sí, sí. Y esto es parte de la obediencia, evidentemente. Ahí dice, sométase a toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos obedecer lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando hay algo, ¿verdad? Cuando hay algo que va en contra de la palabra de Dios, y nos obligan a actuar conforme a aquello que va en contra de la palabra de Dios, yo creo, mi hermano, que ahí el hombre debe tomar una decisión. Yo, ¿verdad? Eric Hernández. Al menos ese es el ejemplo que me da Pedro, ¿verdad? Cuando yo veo que Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le estaban privando a Pedro hablar del Señor Jesucristo. Le estaban privando a Pedro manifestar las buenas nuevas de salvación, lo que el Señor les había mandado, la gran comisión. Ya que hay muchas cosas en la palabra de Dios que el Señor nos manda. Y cuando el mundo nos obliga a dejar algo que Dios nos ha dado, que nos ha mandado a hacer, obedecer, yo pienso que es ahí donde hay que tomar una decisión, así como lo hicieron Pedro y los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ciertamente lo que usted dice, ¿verdad? Se ve muy feo, de mal gusto, que
un cristiano vaya a protestar y a hacer berrinche y a hacer desastres, ¿verdad? Como el mundo lo hace. Nosotros no somos así. Como yo se los dije ya hace algunos domingos, hay mecanismos, ¿verdad? Que la misma ley nos da a nosotros para que nosotros podamos manifestar nuestros puntos de vista, para que nosotros nos podamos hacer oír. ¿Sabe cuál es el problema? Pienso yo, cuando yo veo que el mundo va en una dirección que evidentemente va en contra de la palabra de Dios, pero el cristiano no hace nada. El cristiano no hace nada. No se hace escuchar, no manifiesta su voz, ¿verdad? Algunos sí, pero no todos los cristianos se unen para ir en contra de eso que está promoviendo el mundo. Entonces ya llega, se promovió, ya se decretó y todo el asunto, y el cristiano no hizo nada ni antes ni lo va a hacer después, ¿verdad? Pero yo pienso que es importante lo que Pedro dijo. Pedro y los apóstoles nos dieron un ejemplo ahí, ¿verdad? Y evidentemente ir en contra del mundo, va a traer consecuencias, como se las trajo a los apóstoles, que fueron encarcelados, que fueron azotados, que fueron perseguidos, que sufrieron tanto. Van a haber consecuencias inevitablemente, inevitablemente. Pero ellos salieron gozosos. Cuando salieron de ahí, ellos salieron gozosos, por el privilegio de haber padecido por el nombre del Señor a causa de nuestro Señor Jesucristo. Veo que la hermana Yesenia tiene la mano levantada. Pastor, yo estaba escuchando lo que dijo Chesky, ¿verdad? Pero, digamos, en la traducción de lengua actual dice así: los gobernantes están al servicio de Dios, están cumpliendo el deber, por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea se trate de impuestos y contribuciones, respeto o estimación. Oiga lo que dice: los gobernantes están al servicio de Dios. Si nosotros vemos a nuestro gobernante, él no está al servicio de Dios por el simple hecho que cuando nosotros vamos a hacer el juramento, digamos, a nuestra profesión, que nos vamos a graduar, él quitó esa parte donde os demande Dios y el pueblo. Entonces, yo tuve un estudio muy profundo sobre eso, que si, digamos ellos, si lo que se está haciendo el gobernante está en contra a la palabra de Dios, no es que vamos a ser revoltosos y todo eso, pero no podemos hacer lo que él dice. En el sentido, ahora usted dijo algo muy importante, donde usted dijo que de ahí el cristiano se sentó y pasó una ley y de ahí hay que acatar el orden, pero eso no tiene que decir que nosotros tenemos que hacer que hace esa ley que va en contra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, porque es como esto, que, ok, pasaron en ley de los homosexuales. Ok, yo no comparto de ahí la ley, yo los respeto, no los critico, pero no me van a hacer a mí obligarme a pensar que lo que están haciendo ellos es correcto, porque yo sé que eso va en contra de la palabra de Dios. Y en la misma palabra nos dice, nosotros no podemos ir con cosas que van en contra de Dios. Y si el gobernante, con ese simple hecho, esa simple frase que él sacó, que nosotros debemos hacerle caso a Dios, entonces él va en contra de Dios. Ajá, así es. Y antes quiero compartirles acá también, ahí mismo, ¿verdad? Vamos a ver. Vea ahí mismo en la cita que me dio usted, mi hermano, Romanos capítulo 13, en el versículo 13 en adelante, se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice: pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien.
Muy bien. Sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Entonces, se supone que las autoridades tienen que hacer lo que está bien, ¿verdad? Lo que está correcto. Y ellas infunden temor no a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal. Pero, ¿qué pasa cuando sucede lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, a lo que es malo, la sociedad, el mundo lo está haciendo bueno. Entonces, para yo estar en paz, si yo interpretara el texto de esa manera, para yo estar en paz, yo tendría que hacer lo que el mundo dice que está bien, siendo que lo que el mundo dice que está bien, en realidad está mal, pero el mundo hace que lo que está mal esté bien, ¿verdad? No sé si me di a entender ahí con lo que dije. Entonces, hay que saber hilar el texto, ¿verdad? Porque sí, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, pero resulta que lo que el mundo está haciendo ahorita es que lo malo lo está haciendo quedar bien. Entonces a lo malo llaman bien, ¿verdad? Entonces hay que hilar muy bien ahí, muy finito. Muy bien, mis hermanos. Vamos a dar 2 minutitos para prepararnos con el pan y el jugo de uva. Ya casi regresamos. Muy bien, mis hermanos. Gloria a Dios. Es una bendición, de verdad,
tener el privilegio de participar en la mesa del Señor. Y esto es algo poderoso, mis hermanos, porque estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo obedientes a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, de hacer esto, participar del pan y del vino, el jugo de uva. Estamos haciendo lo que el Señor nos dijo, participando en la mesa del Señor, haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo, haciendo memoria del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto es un privilegio que el pueblo de Dios tiene. Esto es algo que Dios nos ha dado y que desde hace 2000 años, más se ha venido practicando, se ha venido haciendo. Y el pueblo de Dios de generación en generación lo ha venido haciendo. Y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, pues participamos de igual forma en la mesa del Señor, en este privilegio. Y yo vengo en esta mañana y cada mañana, y todos debemos venir con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros, con nuestras vidas, por esa manifestación de amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? El dar a su Hijo Jesucristo en perdón de nuestros pecados. Yo pienso, Padre, ¿qué sería de mí si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido? Si no hubieras enviado a tu Hijo Jesucristo, ¿qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de mí si yo no hubiera escuchado tu palabra, si yo no hubiera escuchado el Evangelio? ¿Qué sería de mí sin Jesucristo? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría en este día? ¿Quién sabe qué sería de mí? Y así que yo estoy enormemente agradecido por nuestro Padre, por nuestro Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu. Damos gracias a Dios, mis hermanos, porque nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido liberados del pecado y el Señor nos guarda del pecado. El perdón lo hemos recibido y de nuevo acudimos ante Él para presentar nuestros cuerpos delante de Él. Y nos disponemos para recibir más de ya lo que el Señor nos ha entregado. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, presento a tu iglesia delante de ti, a cada uno de mis hermanos, Señor. Ellos se disponen a participar de la mesa del Señor. Ellos vienen con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, dándote gloria y honra. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado de participar en el partimiento del pan y en el vino. Gracias, Padre, porque hoy podemos responder a lo que Jesucristo nos invitó hace más de 2000 años, en memoria de Él. Era y es la voluntad de Jesucristo que participemos en esta mesa. Y ya estaba en tus propósitos que hoy estemos participando de este gran privilegio en memoria de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Te damos gracias. Somos vasijas de barro en manos del Creador. Padre, sigue puliéndonos, sigue perfeccionándonos. Quita las asperezas que debas quitar. Estamos acá dispuestos a hacer tu voluntad. Nos sometemos al señorío de Cristo
en el nombre de Jesús. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar de la copa. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Señor, yo sé y estoy seguro de que cada uno de mis hermanos te ama. Te ama con todo su corazón. Padre, ellos tendrán sus luchas, ellos tendrán sus situaciones particulares. Sé propicio a esas necesidades. En el nombre del Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Que en todo momento reflejemos el carácter de Cristo. Que la imagen de nuestro Señor Jesucristo sea reflejada en nuestros rostros. En el nombre de Jesús. Que nunca nos apartemos de tu presencia. Siempre estemos conectados con tu Santo Espíritu, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí estamos, Padre, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. La presento delante de ti. Yo sé que tú la amas, tú la guardas, tú la cuidas, tú la sustentas. Padre, ellos son tus hijos. Mi hermano Chesky, mi hermana Ana, mi hermano Smart, Kelaya, Tatiana, Jessica, Mauricio, Rosa, Roberto. Tenemos a la hermana Holanda, padre, la hermana Yesenia Henry, el hermano Eliezer, sus hijos, su nieto, cada uno de los hermanos de nuestra iglesia y los hermanos que lo verán más adelante. Padre, ellos son tus hijos, Señor. Guárdalos. Sosténlos en el hueco de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué bendición. Vamos a estar orando entonces, mis hermanos, para quedar despedidos. Ha sido una mañana de mucha bendición, mis hermanos, de mucha bendición. Y damos gracias a Dios. Vamos a orar para quedar despedidos. Le voy a pedir a la hermana Jessica que nos despida en oración. Gloria a Jesús. Damos gracias, amado Dios, por este momento, este espacio, que estamos aquí dispuestos siempre en recibirte, Señor, y hemos podido hoy saborear esta palabra en donde se ve reflejado siempre ese amor y esa grandeza, y siempre dándonos esa bendición para seguir adelante, ser personas de bien. Hemos visto lo que es la obediencia y todo su beneficio que trae. Mi amado Dios, fortalece nuestras vidas cada vez más. Dice a cada uno de mis hermanos que están aquí dispuestos. Ponemos en tus manos toda esta semana que inicia también. Que seas tú y tu Santo Espíritu siempre guiándonos en todas nuestras actividades, amado Dios. Lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Mis hermanos, que pasen un bonito día. Que el Señor los bendiga. En el transcurso de la semana les voy a estar pasando unos anuncios ahí al grupo informativo de la iglesia, así que estén bien atentos. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Amén. Igualmente a todos. Dios les bendiga, disfruten la tarde. Amén, Amén. hermano. Gracias. Buenas tardes a todos.